Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su 25ª ya sesión de Mercadotecnia Analítica. El día de hoy vamos a empezar con el tema 5, que realmente es nada más esta sesión, la primera sesión del tema 5 y única sesión del tema 5. ¿Por qué? Porque ya estamos con el cierre de esta materia, entonces ya va a acabar su sufrimiento pronto. Nada más para que veamos de lo que va a tratar, el tema 5 se va a denominar control del plan de mercadotecnia, obviamente, del plan de mercadeo, que ya construimos toda la sesión 4 y vimos parte por parte de qué se componía, cómo lo tenían que hacer y que finalmente es lo que ustedes también van a tener que entregar un plan de mercadotecnia completo. Vamos ya nada más a clasificarlo, ya que tenemos el documento, que dijimos que era por escrito y todo esto, vamos a clasificarlo, qué tipo de documento es. Vamos a ver los planes de inicio, cuando es de cero, cómo tenemos que hacerlo, cómo vamos a controlar ese mismo plan y básicamente el control estratégico en general. Entonces este último tema es muy cortito y yo les voy a añadir otro que, aunque no viene en el temario, para mí me pareció importante porque estamos dentro de la mercadotecnia analítica y es parte de lo que está ahorita, tenemos que estar muy pendientes de ello. Vamos a ir por partes, vamos con el tema 5 y ahorita les platico el tema 6, que es el que yo estaría incrementándole a lo que es el temario, pero con esto ya estamos dando por terminado el temario. Lo que queremos ahorita con el objetivo particular de este tema, lo que queremos es que se definan los pasos necesarios para implementar sistemas y control a las actividades y plan de mercadotecnia en base a las estrategias corporativas y específicamente van a conocer ustedes e identificar los pasos de control y seguimiento más utilizados en lo que son las empresas. ¿Cómo se clasifica un plan? Bueno, básicamente el último requisito exigible a este plan es el control. Entonces, el control de la gestión y la utilización de cuadros de mando nos van a permitir saber el grado de cumplimiento de los objetivos para que se apliquen tanto las estrategias como las tácticas definidas. Hay que llevar un plan, hay que llevar un control, porque ya reza el dicho, espero que se lo sepan porque no se los voy a decir completo, pero recuerden que orden dada no supervisada se la lleva la A. Entonces eso hay que tener muy conscientes de que para que no venga la tía a las muchachas, entonces hay que supervisar, hay que llevar control de todo. Si no lo hacemos no va a servir nada de lo que hayamos hecho anteriormente. Entonces a través de este control vamos a detectar fallos, desviaciones, o qué consecuencias se van generando de todo lo que ya hemos aplicado, desde la gerencia de marca, ahorita vamos a hacer un breve repaso de todo lo que vimos, hasta el plan de mercadotecnia, el documento tal cual, hay que controlarlo, si no de nada sirvió tanto trabajo, tanto estar haciendo, porque muchas empresas se quedan en que, pues sí, yo tengo mi plan y lo guardan perfectamente hasta el año que entra, si bien nos va, y si no lo tienen como una vil pieza decorativa. Por ello es necesario identificarlo y clasificarlo en dos partes nada más. Si es el inicial, si es el plan inicial o es el plan de control, el que ya vamos haciendo año con año. Si es el plan inicial, vamos a identificar, para poderlas medir, vamos a utilizar las áreas de resultado clave. Son muy conocidas como KPIs. Y si van a decir KPIs, entonces digan Key Performance Indicators, porque el key ya es la palabra, pero si lo dicen en inglés es KPI. Y si lo dicen como normalmente todo el mundo lo dice, vamos a ver los KPIs. No, pues si ya vas a decir KPI, o dices la palabra completa y las dos sílabas, o los Key Performance Indicators, pero en realidad se debe pronunciar KPIs o Key Performance Indicators, porque con la K tenemos ahí un problema que ya en muchas empresas, incluso grandes, le dicen, ¿cuáles son tus KPIs? Y no son KPIs, son KPIs, porque estamos hablando de letras. Entonces, para poder medir estos resultados hay que saber los KPIs o los Key Performance Indicators o los indicadores claves de resultados para ver cuáles son los aspectos clave que nos dan mayor contribución al rendimiento de la gestión comercial, al rendimiento de todo esto que ha sido mercadotecnia. Entonces vamos a exponer muy brevemente el tipo de información que se necesita en marketing para evaluar las posibles desviaciones. Primero necesitamos lo más típico, ventas, resultados de ventas. Y no solo ventas totales, porque muchas veces ahí se encuentran muchísimas cosas que no estamos viendo a total. Muchas veces están áreas muy escondidas. Por ejemplo, estábamos haciendo un análisis externo para X empresa, no les voy a decir para cuál, pero es muy importante, muy grande. Y resulta que DF, que normalmente es la plaza más grande para todos, ahí DF iba en último lugar y no llegaba a sus puntos de venta. Y de repente una placita por Guanajuato, bueno, estaba
a sus 500%, 600%, entonces dije, una de dos, o está mal asignada la cuota, o ahí hay un problema. Y sí, resulta que en el sistema, los clientes que tenían en DF se los daban a Guanajuato, y ni siquiera el gerente de ventas lo sabía. Él seguía chicoteando a sus vendedores que van mal, vamos viendo, cuando el problema era que cuando se medían las ventas ni siquiera sabían que medían. Se quedan con el último número. Pues no, pues como me dijo sistemas, como me dijo contabilidad, que ese es mi número, pues es lo que tengo que hacer. Pero nunca nos metemos a analizar. Recuerden que por eso es una mercadotecnia analítica. Tenemos que saber perfectamente qué analizamos, por qué analizamos y qué nos da cada uno. Igual y podemos ver que tenemos más clientes o viceversa. Cuando implementamos en otra empresa un cambio de SAP, que es un sistema también contable, cuando se cambió a SAP, veníamos de AS400, se cambia a SAP, y resulta que ahí empezaron a salir todos los trapitos. Cada vendedor sí tenía disque su zona, pero atendían clientes por todos lados, o sea, menos los de su zona. ¿Por qué? Porque eran más rentables y los estaban viendo y nadie les decía nada. Entonces, hay que ver los resultados por venta, pero muy a detalle, como aquí ponemos por delegaciones, por producto, por vendedor, pero viendo de dónde salen esos resultados. No podemos decir, pues el sistema dice, o mi jefe dijo. No, vamos a ver cuántos clientes hay, vamos a ver cuánto compran normalmente. Entonces, vamos haciendo nuestros indicadores de desempeño clave, o Key Performance Indicators, que es lo que estamos hablando. Y no solo existe ver las ventas, no solo es saber que pues vendí 1,000 o 5,000, sino esa venta cuánto me costó. Entonces, vamos a ver la rentabilidad de ventas por los mismos conceptos anteriormente. Vamos a ver qué tan rentable es la plaza, si no la cerramos. Me tocó que cuando estábamos en Gillette, cuando a mí me dan a manejar todo lo que es la zona centroamericana, eran 6 países los que a mí me reportaban, pues resulta que su rentabilidad era bajísima. Si vendían casi, dijéramos, un 20, un 30% de lo que vendía México, que 6 países tan chiquitos para representar casi el 30% de México, pues no era nada malo. Pero a la hora de revisar su rentabilidad, pues resulta que todos iban en sueldos, todo se iba en viáticos, todo se iba en 1,000 cosas más, y el producto salía más caro traerlo, hacerlo ahí mismo en Guatemala o en Costa Rica o lo que sea, que traerlo de México. Entonces resulta que su planta era muy, muy ineficiente. ¿Por qué? Porque tenía ya máquina obsoleta, los insumos eran muy caros, entonces salía mucho más barato traerlo desde México y venderlo en los países que al revés. Y pues sí, desgraciadamente tuvimos que cerrar varias plantas ahí, pero cuando me dan a mí el paquete de los 6 países, lo primero que veo son mis KPIs. A ver, ¿cómo están vendiendo? No, pues están re bien, van acumulando su número. Entonces el primero, palomita, los resultados de venta, perfecto. Me meto a la rentabilidad por venta y reprobamos todos. Entonces empezamos a surtir muchos productos, tuvimos que cambiar códigos barra, tuvimos que hacer muchas cosas, pero realmente cada producto que se vendía salía carísimo y la rentabilidad era a veces hasta en contra. Entre más vendíamos, más perdíamos. Entonces, todo eso es lo que hay que checar. A veces no es necesario saber que voy bien en ventas, como es en el caso que les digo, sino qué tan rentable es cada venta. Entonces, hay que revisarlo por todo lo que se pueda, por vendedor, por delegación, estado, por tipo de producto, porque a lo mejor hay ciertos productos que nos dan más que otros, por la misma tipo de empresa, o servicios también. Muchas veces en servicios decimos, no, pero pues yo vendo servicios y dependo de la persona y nada más me cuesta sueldo. No es cierto, hay muchos otros gastos que hay que estar dividiendo entre esas personas. Si damos clase, por ejemplo, no solamente es el sueldo del profesor, es el sueldo de la renta, de los insumos, de los materiales. Entonces todo eso hay que irlo dividiendo por cada uno de los alumnos, como es este caso podría ser. También hay que ver los porcentajes de control establecidos por la dirección, porque de repente nos vamos porque el jefe dijo, o porque siempre se ha hecho así. Entonces está bien que lo establezca la dirección, tiene un punto de creencia porque se supone que el que lleva más tiempo o el que sabe más, que no siempre pasa, pero nosotros tenemos que estar resueltos y tenemos que tener los documentos y los números necesarios para poder decir si es verdad o no que el número que nos está dando es normal o suficiente. ¿Por qué? Porque puede haber problemas. Me regreso a la empresa que le estaba diciendo. Sí, Guanajuato estaba feliz, sí, pero le estaban poniendo clientes que ni siquiera eran de ellos, pero nunca se habían puesto a ver qué clientes les correspondía y qué no. A ese grado teníamos. Entonces, ¿cómo no se dan cuenta? Porque ellos nomás iban por el número. El sistema iba botando números y decían, pues ya llega mi cuota, y ya los vendedores pues estaban felices en vacaciones, y mientras los otros del DF pues estaban a latigazo porque nunca llegaban y nadie entendía por qué, si todos traían super pedidos, pues bueno, porque resulta que en el sistema no se habían puesto a desmenuzarlo. Hay que también controlar mucho a los vendedores. Eso yo sé que si ustedes son vendedores, están en el área de ventas, no nos gusta, pues por eso somos vendedores. A mí me gusta estar en la calle, a mí no me pongas en la oficina, a mí no me pongas controles, a mí no me pongas a llenar formatos, pero es la única manera
que podemos controlar todo este plan de mercadotecnia. Si no ponemos esos controles no va a haber. Ahora nos los facilita mucho. Hay handhelds o palms, o bueno, palm ya ni existe, o iPhones o lo que sea, que nos puede ayudar a controlar. Si están mandando mensajitos, lo mismo da que escaneen el resultado o su tienda y vamos viendo su recorrido. Y vamos viendo cuánto tiempo si le están dedicando o a salir tarde de su casa o a quedarse más tiempo en una tienda porque platican más o a darle seguimiento simplemente. Con Excel hay planes donde tú puedes ir siguiendo a la persona en dado momento y tú puedes ver en dónde está. Entonces sí que mal, pero pues si son gente y para eso le paga y por eso son responsables, pues son controles que no les deberían de asustar. Y hay gente que dice, no, pero ¿cómo les voy a meter tanto control? Para eso se te paga, para eso es parte de, y la área más consentida es la de ventas porque tiene concursos, tiene premios, tiene incentivos que ninguna otra área, ni mercadotecnia, ni contabilidad, ni nada tiene, cuando en realidad pues están haciendo su chamba igual que todos. Entonces no deberían tener tanto premio, a menos que el sueldo sea muy bajo, obviamente, que eso sí lo compense, porque estamos prostituyendo, porque si no te pago, pues no hago nada. Entonces, prostituir a las personas. Si yo les pago por hacer lo que deberían hacer normal por su sueldo, entonces estos controles no deberían estar de más, deberían ser transparentes y a nada importarles. Pero en el momento en que uno llega y los propone, a veces como consultor de empresas, pues sí, llega y se espanta y dice, oye, no, es que me van a renunciar. Pues que te renuncien, o sea, si nada debes, nada temes. Prefiero tener vendedores que sepan desde un inicio cómo van a hacer las cosas, a que otros que digan, no, si me vas a controlar y me vas a estar contando de cuentachiles, porque así dicen, me voy, pues vete, porque sí, el chiste es saber cada uno de los indicadores claves de desempeño, si no, no podemos tener un buen plan, no podemos tener una buena mercadotecnia ni nada. Por eso les digo, es tan importante, es muy pequeñito el control, pero es lo más importante, porque si no, todo se viene abajo de todo lo que hayamos hecho. Los resultados de diferentes campañas de comunicación muchas veces gastan enormidades las áreas de mercadotecnia y no hacemos el análisis siguiente. Ya se vendió, nos fue muy bien y está bien, ya te costó tanto, pero ¿y qué pasó? ¿Cuánto aumentó las ventas? Y no nada más al mes siguiente, porque es muy fácil aumentar las ventas al mes siguiente. Pero ¿qué tal si esas ventas hicieron que el canal se cayera? Entonces siempre debemos ver un pico en las promociones o una bajada normal al mes siguiente, o si se miden por mes, o al tiempo siguiente, o al periodo siguiente. ¿Por qué? Porque hiciste algo muy fuerte y normalmente baja esto. Pero el chiste es que regrese al tercer mes por arriba, o al menos al promedio que traías. Porque tú puedes decir, no, esta campaña de publicidad nos funcionó re bien, duplicó las ventas. Sí, duplicó las ventas al periodo siguiente, pero ¿y los otros? Se te cayeron a la mitad, entonces de nada sirvió. ¿Por qué? Porque llenaste el canal de producto. Que a veces es muy bueno, que sabes que va a entrar un competidor, pues sacábamos oferta nosotros, sabíamos que iban a lanzar un producto, entonces sacábamos una oferta para llenar al cliente su anaquel interno de la casa, para decir, no, pues sí, compró 3 productos porque nosotros se los vendimos muy baratos, y cuando iba a entrar el otro producto entra y resulta que como nada más le dan de prueba a pocos meses o poco tiempo en los supermercados, pues no se va a vender lo mismo porque el cliente ya tenía producto en su mano. Entonces por eso es bien importante estar al pendiente de lo que pasa con la competencia y cuánto nos sirve cada una de las promociones, y los KPIs, KPIs o los Key Performance Indicators son los que nos van a dar esta manera de ver qué es lo que debemos medir. Los porcentajes de visitas por pedidos, los porcentajes de ingreso por pedido, porque a lo mejor hay pedidos que, bueno, salen más caro enviárselo que por lo que están pidiendo, y se los decía porque a veces en Verol, también cuando era director de mercadotecnia yo, por mandar una caja de lápices me salía más caro que no me cobrara el envío a que estuviera. Entonces había mínimos y los vendedores decían, no, pero es una pobre papelería. Pues hay mínimos, si no logra hacer el mínimo, que se vaya a Sam's, que se va a otro lado. Pero era ya tal la relación del vendedor con el cliente que pues parecía su negocio y todos lo querían ayudar. Oye, manda la caja de lápices. Oye, me sale más caro el envío, me sale más cara la camioneta, la gasolina, que la caja de lápices que me está comprando, y más en los productos tan pequeñitos. Entonces, por eso es bien importante ver los pedidos mínimos para no estar perdiendo, porque en total, pues sí nos aumenta la venta, y en total no se va a ver ese gasto de entrega de una cajita de lápices. ¿Por qué? Porque pues todo se está compensando en el gran total, y muchas empresas solo lo miden al gran total y nunca se van a detalles, pero el mejor mercadólogo, si ustedes están ahí, es el que se mete a los detalles. En los detalles se encuentra el diablo. Entonces hay que meterse a los detalles, ¿ok? ¿Cómo vamos a controlar? Con estas 4 partes. Primero vamos a establecer bien los objetivos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué queremos conseguir? Como ahí dice la primera parte, entonces son los objetivos. ¿Se acuerdan que en una de las sesiones anteriores les contaba el cuento, valga la redundancia, de Alicia en el País de las Maravillas, que cuando llega con el gato sonrisas y le dice, por favor,
¿cómo salgo de aquí? Y el gato todavía le dice, ¿a dónde quieres ir? Y Alicia le dice, pues a donde sea, pero ya no quiere estar aquí. Ah, bueno, pues agarra cualquier camino, te va a llevar a eso. Entonces, igual cuando ponemos objetivos, si nada más lo que decimos es, quiero vender mucho, regale producto o liquídalo. Entonces, eso te va a vender mucho. Pero si es nomás vender por vender, pues no estamos estableciendo bien los objetivos. Entonces hay que pensarlo muy bien qué queremos y cómo lo logramos. Y eso es lo que queremos conseguir. Entonces ya una vez que sepamos, y créanme, lo que empresas hasta grandes, cuando llego y les digo, ¿qué estás esperando? No, pues una rentabilidad como del 20 y crecer arriba de la inflación. Bueno, si todos creciéramos por arriba de la inflación, pues estaríamos creciendo en 10 años duplicando la empresa y no va a pasar. Entonces hay que ver cómo la vamos a mantener. Entonces, ese establecimiento de objetivos es bien importante. Ese primer paso, como lo vimos al inicio, estamos, como les digo, concluyendo todo esto. A lo mejor suena repetitivo a lo que ya vimos, pero es parte de, si no establecemos bien los objetivos de manera smart, como lo habíamos dicho, como en el ejemplo que les puse de cómo llegó el hombre a la luna, bueno, si no establecemos bien los objetivos, si no sabemos qué queremos conseguir, pues tampoco el control sirve, porque desde el inicio ya estaba mal, ni vamos a poderlo medir, porque los objetivos eran muy abiertos o muy difíciles o muy laxos. Entonces lo que queremos es establecer bien los objetivos y luego medirlos. ¿Qué está sucediendo? ¿Cada cuánto lo vamos a medir? ¿Cada semana? ¿Cada mes? Por ejemplo, en muchas empresas están mal acostumbradas a hacerlo bimestralmente. ¿Por qué? Porque las cifras de Nielsen llegan bimestralmente. Bueno, ahora ya no. Ya hay muchos que te llegan mensualmente. Pero, ¿de qué sirve mes con mes si el problema te lo están causando por semana? Entonces, yo soy de la idea de hacerlo casi diario. A ver, ya te fuiste a vender, querido vendedor, regresa y dime cómo vas. Y si hay un control, podemos ver las handhelds y todo eso de cómo vas. Entonces, diario, diario, diario. Por eso nos pagan, para darle control. Entonces, hay que medir qué está sucediendo cada vez que ustedes llegan. Pero es que hay mucho trabajo y no da tiempo a medir. Pues, si no te da tiempo a medir, entonces estás descuidando el negocio. ¿Qué más importante puede haber que darle control a tu negocio? ¿Planear? Sí, estoy de acuerdo. Pero por eso hay una etapa para planear y otra para medir. Y hay distintas gentes que lo debería de estar haciendo. El tercero es diagnóstico, porque qué bueno que ya medimos y ya sé que voy abajo. Pero ¿por qué voy abajo? Entró un nuevo producto, hubo alguien que le bajó el precio, me sacaron de alguna tienda, o servicios, a lo mejor está enferma la que siempre contesta por teléfono y ahora es un pelado el que está contestando. Entonces, ¿qué está pasando cuando son servicios? ¿Qué está pasando? No necesariamente es malo cuando la medición cae. Bueno, pues a mí, cuando en el negocio que tenemos de bienes raíces, cuando van mal las ventas, yo ya sé que es por vacaciones. A mí me parten las vacaciones tremendamente porque la gente, aunque todo el mundo dijera, pues a lo mejor se ven más casas porque tienen más tiempo, no. Si ellos están de vacaciones para no hacer nada. Entonces, todo lo que es Semanas Santas, vacaciones de verano y Navidad, a mí me parte el negocio porque ya sé que son bajones para mí porque la gente no va a ver casas. Aunque digan, es que van a aprovechar para cambiarse. Sí, pero lo quieren hacer durante su trabajo y se cambian ya en el momento de, sí hay muchas escrituraciones, hay mucha mudanza en esas de vacaciones, sí, los mudanceros son los que aprovechan todo lo que se hizo previo, pero todo el mundo quiere hacerlo en su horario de trabajo para que en las vacaciones ya estar en la nueva casa y ya no estar pensando en qué compro, qué busco. Entonces baja mucho en ese aspecto que son servicios también, pero ustedes tienen que hacer el diagnóstico en su empresa. ¿Cuándo venden más, cuándo venden menos? Nos afecta el calor, nos afecta la estacionalidad. Venden productos que nada más están en ciertos momentos, venden árboles de Navidad, pues es obvio. Cuando estábamos en Verol, si nosotros no hacíamos la venta en febrero, marzo, para agosto, que es mucha telación, pero si no empezamos a llenar canales en febrero, marzo, se nos iba la temporada escolar. Si queríamos estar vendiendo por ahí junio, julio, pues ya va. ¿Por qué? Porque teníamos que estar surtiendo en febrero, marzo, levantando pedidos para que llegaran en marzo, abril, y es cuando empiezan las tiendas a hacerse de negocio, porque después la gente sale. Ahí pasaba lo mismo, se iban de vacaciones y ¿cuál producto escolar? Había un pequeño piquito en septiembre para todos los rezagados mexicanos al fin, todos los rezagados que volvían a comprar ya en septiembre, ya cuando las clases habían iniciado. Pero fuera de ahí, la gente lo hace antes de salir de clases. Entonces tienes que estar antes de las vacaciones. Entonces, aunque la temporada escolar sea después, tiene que ser desde mucho antes estar surtiendo canal. Entonces, esos diagnósticos hay que saber por qué suceden, cómo es el consumidor. Entonces, les pongo ejemplos de cada tipo de servicios, de productos, para que ustedes sepan qué medir y el diagnosticarlo. El bajar ventas no es malo, hay que saber el por qué. Entonces, ¿para qué? Para que solucionarlo. Y obviamente, eso es el último punto, las acciones correctoras. Hay que saber cuál es la medicina para cada caso. No podemos aplicar lo mismo como quisieran los vendedores. Baja ventas, bájame el precio y te vendo más. No, pues eso estaría facilísimo. Si lo regalo, vas a vender mucho más. Pero bueno, las acciones correctoras no tienen que ver siempre por el precio. A lo mejor estoy falto de distribución, a lo mejor necesito un nuevo tamaño, a lo mejor, a mí siempre me ha pasado que nos toca vender los productos más caros.
Entonces, Vanish. Vanish es un producto caro que se utiliza adicional al detergente. ¿Por qué? Porque es un desmanchador. Y siempre decían, no, ese producto no es para mayoreo. En mayoreo te venden de 3, 4 pesos. Oye, pero nadie más tiene un desmanchador. El problema en la presentación, pues sí, una botella de 50, 60 pesos, pues no te lo iban a comprar. Pero hubo que sacar sobrecitos. Entonces, a veces, el simple hecho de cambiarlo para 1 o 2 lavadas, te iba a ayudar muchísimo porque la gente lo iba a ver y nos dio muchísima más distribución y muchísima más venta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es en base al diagnóstico que hagamos, y ese diagnóstico tiene que ser muy certero, y sabemos si es certero o no en base a las mediciones. Y las mediciones se hacen en base a objetivos. Esos son los 4 puntos que tenemos que ir haciendo para controlar en nuestro plan. Por último, solo nos restaría, ahora vamos a hablar de control estratégico, analizar las posibles desviaciones existentes para realizar el feedback. Sí, vamos a estar midiendo, sí, vamos a estar controlando, pero para el siguiente plan, ahora ya me voy al siguiente, no al nuevo, hay que investigar las causas que lo produjeron. No podemos decir que siempre vamos a tener que bajar el precio en agosto, porque a lo mejor fue por nueva introducción, porque hubo un huracán y no llegó el producto. Entonces, no nos basemos siempre en la historia. Somos muy dados a que, pues, si el mes pasado vendí 10, ahora más el 10% que me están pidiendo, ahora mido 11. Ahora pongo 11 en mi plan. No, hay que ver por qué vendí 10, hay que saberlo. Y muchas veces no dura lo suficiente el gerente de marca o la persona encargada para saber qué pasó. Entonces toman como ley lo pasado anteriormente y no se investiga el porqué. Por eso hay que hacer el análisis y el diagnóstico y por escrito. Por eso los planes son por escrito, para decir, sí, al cierre, el control estratégico al cierre, es decir, vendimos tanto y se cayó tanto por estas razones, y debe de quedar por escrito. Porque si no, el que venga no va a saber qué pasó y va a pensar que siempre se vende poco en abril. Entonces no va a haber suficiente producto para vender, no va a haber suficiente producto para producir. Entonces, esto hay que hacer con el ánimo de que, para tener experiencias posteriores, pero no como ley. Entonces, sí, la historia es bueno revisarla, y si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla, pero hay que ver qué nos afecta realmente, porque muchas veces no es lo mismo. Por lo tanto, llevar los controles periódicos, hay que saber las modificaciones que sean en el plan original. A lo mejor en el plan original, si lo vemos en el original, vemos que seguimos con el ejemplo de que abril era muy alto, y resulta que en el plan real era, entonces bueno, en realidad abril siempre era alto y ahora hubo algo, vamos a checar qué pasó. Nielsen, yo sé que antes, y ahí van a descubrir mi edad, Nielsen antes nos daba unos libritos, les estoy hablando de hace como 20 años, unos libritos pero muy buenos, porque en una página tú veías inventarios, rotación, faltantes, todo, y ahora como lo dan todo por computadora, nada más vas viendo o inventarios, o rotación, o esto, y no ves el completo. Yo amaba los libros, yo sé que es un desperdiciadero y es más caro, y Nielsen ahorró mucho dinero, pero con el libro yo con que veía una hoja, veía todos los indicadores de casi 2 años para atrás en una sola hoja. Y ahora con el nuevo, pues hay que hacer la tabla, y hay que hacer los cruces y todo, entonces te la complican muchísimo. Pero hay que saber qué medir, y bueno, pues yo siempre pedía mi misma tablita de los libros, entonces ahí uno se da cuenta de que, bueno, pues conoce Nielsen desde hace varias décadas, sí, por eso yo pido cosas que ahora los nuevos chavos que entran a trabajar, pues así dice Nielsen y así está. Pues sí, pero ¿por qué? ¿Y por qué hace cuántos años pasaba? Se queda nada más con el punto de estar. En otra universidad, en la Universidad Panamericana, me toca dar análisis y síntesis. Los jóvenes no saben ni analizar ni sintetizar. Lo ven en internet y lo dan por hecho. Oye, pero el que está diciendo estas cosas es un anónimo. Ah, pero debe de ser, es anónimo para que no le pase nada. Bueno, le creen más a un anónimo que a una fuente como el INEGI. Ah, no, el INEGI es del gobierno, seguro no sirve. Oye, pues tiene un sustento, te dijo cómo lo hizo, y el anónimo capaz que lo está inventando, pero bueno, son ese grado de que no hacen análisis, lo hacen en base a su conveniencia. Pues eso, si lo dijo internet está bien, siempre y cuando vaya de acuerdo a lo que yo digo. Pero si te digo, oye, no fue así, en otra página está mal, la otra página está mal. Entonces, en lugar de saber analizar y sintetizar, y es lo que necesitamos hacer en el control estratégico. ¿Por qué? Porque nos va a dar una capacidad de respuesta y vamos a ser más competitivos. El control es para vender más, ser más competitivos. Yo sé que a mucha gente le choca el control. Yo soy uno de esos. Yo sí tengo un jefe que le digo, en un mes te entrego esto, y cada semana me está hablando cómo vas. Yo sí lo mando por las cocas. Me choca el control, porque hay de controles a controles. Pero si yo ya sé que diario me van a decir, entonces yo ya se lo hago llegar antes de que me pregunten. Si yo ya sé que tengo un jefe que me va a estar preguntando cada semana cómo vas, le mando un estatus de cómo voy, para evitar esto. Entonces, ¿cómo manejamos el control? Sí, a mí me choca que tener un jefe, por eso tengo mi negocio, por eso soy independiente, pero
Cuando estaba en empresa, me molestaba de sobremanera que me estuvieran preguntando, ¿cómo vas? Oye, pues tu chamba de ser jefe no es preguntarme cómo vas, si voy bien o voy mal, es ayudar y aportar. Si no vas a aportar nada, mejor ni me preguntes. Entonces, ¿por qué? Porque yo te doy sustento y te doy todo. Entonces, los jefes están para apoyar, no para estar dando seguimiento y control de más. Con esto vemos que es lo último que necesitamos del plan, de toda la mercadotecnia. Entonces, para concluir, vamos a ver si logramos más o menos los objetivos, que era ver diversas estrategias de mercadeo, elaborar su plan, sus controles y las estrategias que permitan su crecimiento sostenido. Vamos a revisar lo que era el plan de estudios original, lo que me dieron a mí como temario para darles las clases, por eso les digo en esta última clase, que era, el primer punto, la gerencia de mercadeo, que vimos desde qué era el concepto de marketing, dónde entraban los gerentes, cuáles eran las funciones de los gerentes. En el tema 2 vimos el planteamiento de mercado. Bueno, ya que sabemos qué hace un gerente, ahora cómo lo tiene que aplicar en el mercado, las estrategias, cómo son las mezclas de producto, los objetivos de producto y cómo intervenía la gerencia de marketing, ¿no? Así con el plan corporativo. Y luego en tercera parte nos fuimos a analizarlo, analizar cada uno de los elementos que conforman la mezcla de mercadotecnia, porque es una mercadotecnia analítica. Por eso vimos la medición, su rentabilidad, y en la última parte, en las sesiones anteriores, ya más cercanas a esta, vimos el mercadeo y sus estrategias, las estrategias si era de crecimiento, si era lanzamiento, si era ya un producto estable o si era ya un producto de salida, vimos los FODAS, vimos lo que era el perro, la estrella, la vaca, todo esto lo fuimos viendo para integrarlo todo en un programa de mercado y le dedicamos mucho tiempo al control de mercadeo. En esta sesión vimos cómo controlamos. La verdad, el control es muy sencillo en base a KPIs o a los Key Performance Indicators o a los indicadores claves de actividades, que es con lo que vamos a hacer. Eso era lo que era el temario. Sin embargo, es tan rápido como va surgiendo esto que yo les voy a agregar un tema 6 que no viene en su temario y es el que quiero hablar, porque estamos hablando de mercadotecnia analítica, tengo que hablar de redes. ¿Por qué? Porque es parte de la promoción, es parte de lo que estamos viendo. Y tenemos que hacer un análisis de cómo son nuestros esfuerzos en la red, porque tarde o temprano la red va a acabar, o la web va a estar llevándose de calle al radio, a la televisión, como fue en muchos lados, no que vayan a dejar de utilizarse radio y televisión, incluso cuando salió el radio, la tele y el radio dijeron, ¿se va a morir el radio? No, se complementan, igual aquí se van a complementar, pero aquí en la web hay muchísima información, porque todo está ya... los datos están ahí, entonces hay que conocer, entender la importancia de hacer mercadotecnia analítica, pero ahora para redes, y 2, conocer los aspectos básicos que permiten sacarle este partido a la red. Entonces, vamos a ver 6 puntos muy rápidos de esto de cómo hacemos una mercadotecnia analítica en la red, que es el nuevo tema que les estoy poniendo. Vamos a ver primero qué es la mercadotecnia analítica en la red. Vamos a ver qué medimos, cómo lo medimos, dentro de las nuevas terminologías. Vamos a saber términos básicos para entendernos, para que no nos agarren en curva. Si ya lo saben, si tienen menos de 30 años, estoy seguro que se saben todos estos términos. Si tienen más de 30 años, estoy seguro que no saben estos términos. Entonces, vamos viendo cómo son las herramientas de medición y que sí, vamos a aprender un poquito de Google Analytics. ¿Que hay muchas más? Sí. El más comercial es Google Analytics. Entonces, ¿para qué les hablo de todos los extras que hay para medir? Si Google ya lo hace, en muchos casos gratis. Entonces, ¿cómo podemos seguir estando al día con esto? Entonces, vamos a definir como a la mercadotecnia analítica en la red, como la actividad que se ocupa de estudiar lo que pasa dentro de la web, pero poniendo mucho énfasis en cómo se comporta el visitante a nuestra página, a las redes sociales, a nuestros anuncios, cómo es lo que hace. Entonces, vamos a hacer estos puntos de definiendo qué quiero medir, cómo recopila información el sistema, cómo se analiza esa información recopilada y cómo podemos tomar decisiones en base a toda esa decisión. ¿Para qué? Para tomar acciones, para ejecutar acciones. Porque recuerden, otra vez, si se quedan con una idea de esta sesión, es de lo que si no medimos no podemos saber qué mejorar, o el dicho que les decía, ordenada no supervisada, se la lleva. Entonces, es lo que vamos a ver. Hay muchos mitos. Oye, no, pero la red, a estos 4 mitos, es súper difícil, eso nada más ingenieros con maestría en la NASA son los únicos que te pueden decir qué está pasando. No es cierto, ese es un mito.
es gente mayor de 30 años que no supo o que no estuvo en el proceso de todo lo que es esta innovación. ¿O es solo para expertos? Sí, pero hasta Google te ofrece que tienes que tener tu título de analista. No, es sentido común. Créanme que no es para los expertos, es sentido común de las cosas, porque estamos viendo una nueva manera de ver o de medir esto, que es muy caro. No es cierto, te lo da gratis Google. Entonces quítenle todos estos falsos mitos. O se necesita un técnico, necesitamos un técnico para ponerlo en práctica. Y la realidad es Avinash es uno de los cofundadores de Google. Seguro no es un hindú que igual no le suena mucho. Pero Avinash hizo una regla. La famosa Pareto, la regla de Pareto 80-20, él la deshace y ahora dice que es la regla del 10-90. ¿Qué quiere decir? Que las empresas deben invertir el 10% de su presupuesto en herramientas y el 90% cuando habla de la web, cuando habla de las redes sociales. El 10% hay que invertirlo en anuncios, en la página web, en herramientas. Pero el otro 90% en gente, en personas de carne y hueso con corazoncito y no con chips y transistores, para analizar los datos. ¿Por qué? Porque es tan rico lo que nos da de información de regreso que pues entre más gastes, mucha más información vas a generar. Entonces, por eso él pone la nueva regla del 10-90 que dice, por cada 10% de tus 10 pesos, utiliza 10 centavos en promoverte en la red y 90 centavos para entender lo que está pasando. Porque hay tanta información que es la regla de Avinash. O sea, el 10-90 quiere decir que por cada peso que inviertas, inviértelo en analizar, no tanto en lo que está haciendo, porque es mucho los datos, estamos en una sociedad sobrecomunicada, entonces realmente hay que enfocarnos en qué nos está diciendo. ¿Y cómo se mide? Bueno, pues esto básicamente un poquito de historias. Las herramientas de analítica web empiezan a ser acto por ahí de los años 90, ya hace 2 o más décadas. Tienen su origen en el análisis de los logs y luego pasamos al uso de los tags. Logs, como dice, que son en la bitácora del capitán, era las veces que nos metíamos. Empezábamos a analizar cada cuánto nos metíamos y de dónde nos metíamos. Esos eran los logs, la bitácora. Y después ahora se usan los tags, ya con más información. Entonces, con el lanzamiento de Google Analytics en el 2005, también hace ya más de un lustro, ya vamos para la década, el análisis mediante tags empieza a tener su apogeo. Cambió Google, lanzó Google Analytics y compró otra empresa, Google, que hacía eso y la compró para ellos lanzar su Google Analytics. Entonces, apenas en el 2005 fue cuando empezaron a hablarse muchos de los tags. Antes era todo con logs, con historia de lo que estaba pasando, y ahora son con tags. ¿Qué es cada cosa? Bueno, los logs nos van al estar navegando nosotros en la red, vemos anuncios, vemos páginas, van a enviar información al servidor de quién se está metiendo, a qué horas, cuántos se meten. Esta información es en un archivo que se llama .log y viene de bitácora o de login de entradas. Entonces, por eso cada archivito se va a llamar .log. Todo lo que ven en su computador que es .log es lo que va llevando esta bitácora, es lo que está pasando. Y mediante un software especializado se procesa esta información y se muestra y mide la actividad tanto de las personas como los robots de búsqueda. Es cuántas veces se metió y no sabemos quién fue. Fue una computadora, pero no sabíamos quién estaba detrás del teclado. Por eso los logs fueron después sustituidos por tags. Y los tags son pequeñas partes de un código Java, incluso ven que cada vez nuestra computadora dice hay que actualizar Java. Pues sí, porque él es el que nos trae el control. Él es el que nos dice a cuántas páginas, cuánto tiempo, qué vimos, cómo estábamos, y envía información también al servidor y la transforma en datos, ya no nada más en entradas, en números, sino también en datos, y miden la actividad de personas. Ese sí tiene la capacidad de saber si es una persona o es un robot, por la velocidad que lo hace. Entonces, ahí sí nos dice, este fue persona, este fue robot. Entonces, por eso los tags empezaron a tener muchísima más comercialización y ya se refería a palabras, a búsquedas específicas, porque ya entraba un poquito más de sentimiento, pero se fueron dejando de lado los logs, que los logs no eran tan malos, también son buenos. Entonces, ¿qué vamos a medir? Otra vez, nuestros KPIs, nuestros Key Performance Indicators. ¿Qué queremos medir? ¿Qué queremos saber? Hay que definir qué es relevante para el negocio y qué no, porque nos da mucha información. Entonces, si creemos que todo lo queremos medir, pues olvídense de la ley de Avinash, o sea, no, el 90% no va a ser suficiente, vamos a necesitar mucho más gasto. Vamos a definir realmente toda esa información, de un mundo de información, qué es lo que nos sirve para nuestro producto, en qué zonas, a qué horas lo vieron, cuánto compraron, todo esto es lo que nos interesa. Y ya que los definimos, ¿cómo los vamos a medir? ¿Por qué herramienta? Con Google Analytics, pero no es lo único, también tenemos Omniture, tenemos Weborama, tenemos Shitty, tenemos WebTrends, tenemos muchas cosas. Yo les hablo de Google porque es el más como que normalito.
y que tenemos muchas herramientas paralelas como el Google Trends, el AdWords, el Insights y todos de Google, pues sí, porque son los líderes, pues no puedo hablar más que del líder ahorita de búsqueda, no dudo que capaz de que pueda cambiar, no lo sabemos, IBM era lo más grande hace muchas décadas y ahora ya no es nadie, entonces lo mismo pasaba con Kodak, entonces eran muy importantes y ahora no, entonces pero al hoy por hoy cuando estoy grabando esto, pues Google es lo que manda ahora y es lo que tenemos que estar checando y es lo que nos da información, buena o mala, nos da mucha información. ¿Y quién va a intervenir? El Search Engine Optimizer o el optimizador de búsquedas o el de mercadotecnia o la red social o el desempeño, es todo lo que tenemos que medir. ¿Cómo lo vamos a pedir? Con los KPIs, que tiene que estar en función de los objetivos, como ya vimos en el plan, esto ya no es nuevo para ustedes, pero se aplica también en las redes. Tiene que ver los aspectos tecnológicos y procesos del negocio, porque a veces pues no necesitamos todo y no podemos sacar todo. Y entre menos es más, aquí sí sigue aplicando la ley de que pocos pelos pero bien peinados, o sea, pocos pero que sean críticos los datos. Pero si son tan poquitos no podemos olvidarnos de los usuarios, no todos son datos, hay que ver cómo medimos el producto, si es una descarga, si es información general, si nos dan soportes a consultas, si no, entonces hay que ver paso por paso qué es lo que estamos haciendo en la web, tanto en publicidad como a la hora de emitir nosotros datos. Recuerden que ahora ya es de ida y vuelta, el consumidor tiene el poder, entonces ya no podemos quedarnos de nuestro lado. Entonces cuando definamos estos KPIs, deben cubrir nuestras necesidades y no solo las de los usuarios. Los usuarios también, como ya es de ida y vuelta, no nada más es la empresa. ¿A mí qué me das? Puede conseguirte a las horas, me das lo que necesito. Entonces hay que definirlos tanto en términos de empresa como en términos de consumidor. Y no olvidarnos de los motores de búsqueda. ¿Por qué? Porque los motores de búsqueda, el 10% de todas las páginas que hay en la red están en los motores de búsqueda. Entonces imagínense cuánto está afuera. Entonces hay que lograr meternos ahí. Y las páginas indexadas se van más por calidad, aunque también por cantidad. El rastreo es cada cuando lo hacen. Google lo hace casi cada hora, pero hay otros que lo hacen cada mes. El posicionamiento por clave, ¿en dónde queremos estar? Si soy un doctor, pues a lo mejor me interesa estar en páginas de perros, aunque Google no las... de páginas de perros, si es un doctor veterinario, es lo que estaba pensando, no digan que tiene que ver el perro con el doctor, pero bueno, estaba pensando en un doctor veterinario, y bueno, todas las herramientas que nos ofrecen y cómo vamos a controlar las desviaciones, los errores y qué vamos a hacer con esa información. Es parte de hacerlo. Aquí tenemos un ejemplo, que ustedes lo pueden ver, cómo se mide, y viene de un libro, que se los recomiendo, que se llama The Big Book of KPIs o de Key Performance Indicators, de Eric Peterson, que ahí nos dice, si eres una línea aérea, pues voy a realizar el promedio de visitas que realizan las reservas. ¿Cuánta gente lo está haciendo? Y ahora ya casi todo se hace por internet, la compra de boletos. El porcentaje de visitas que necesitan asistencia o el promedio de usuarios que se dan de alta cada día, a lo mejor se dieron de alta y nunca más lo volvieron a hacer porque tenían una urgencia, o cuántos accesos venían de ofertas por bajos vuelos, o es alguien que viaja regularmente y las ofertas le vienen guango porque lo tiene que hacer, y cuántas búsquedas lo hacen por visitas. Si necesitan más un apoyo de agencia de viajes, es nada más para buscar un boleto, no necesito que me llenes de datos, nada más es un boleto. Entonces cada uno mide lo que necesite, y por ejemplo los bancos, el número de visitas de que contrata a alguien, o el porcentaje de accesos por cliente, cuántas altas dan los usuarios en otras cuentas, cuánto utilizan las cuentas, a qué cuentas se van, y efectividad de las campañas internas. Cuando si aumentas tu libretón en 50 pesos, te doy 3 sartenes. Bueno, ¿realmente sirve de algo? ¿O es nomás porque quieren los sartenes y luego me los sacan al mes que entra? Entonces vamos a ir viendo cómo medimos todo esto. Los periódicos que cada vez imprimen menos, bueno, la frecuencia de visitas, cómo desarrolla las tasas de rebote, es decir, de que te manda una noticia, te manda el periódico, ve la noticia y se sale. Eso ahorita lo vamos a ver un poquito. El tiempo en el sitio, las medidas de suscripción a los RSS, que es todo un tema, pero a todos los anuncios, y los nuevos visitantes contra los anteriores. Y si eres también de compras, bueno, ¿cuál es el porcentaje de compradores recurrentes? ¿Cuál es el que nada más fue de una vez? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Las campañas sirvieron o no? Entonces aquí el nivel de atracción, tenemos muchos, pero si se fijan, para cada producto o servicio es distinto. No puedo decirles que cada quien tiene que medir lo que necesita, pero ya que definamos los KPIs, entonces ya hay que enfocarnos siempre en ellos y estarlos comparando a través del tiempo. De términos, no se olviden que Page View es páginas vista, es
¿cuántas veces se ha visto nuestra página? No, en este ejemplo ponemos que Ana llegó a la página A y luego se va a la página B, pero después de estar navegando por esta página B, vuelve a la A. Entonces son 3 visitas. ¿Por qué? Porque 2 veces en la A y 1 vez en la B. Entonces ahí son los page views. Las visitas son 3. Ahora, visitas entre sesiones. Cuando un usuario accede a un sitio web, aún está navegando en la sección de complementos y la llaman por teléfono. Ana, seguimos con el ejemplo de Ana. Entonces tarda más de media hora en volver a la computadora y cuando llega, vuelve a navegar en la misma página. Se cuentan 2 visitas. ¿Por qué? Porque tuvo 2 sesiones. ¿Por qué? Porque cada 15, 30 o 60 minutos, depende quién lo esté analizando, te cuentan sesión. Entonces, si pasas más de 1 hora o 3 horas, o como mi mujer que se pasa todo el día en Facebook, son varias sesiones. No es nada más una sola porque la tenga abierto, sino que son varias sesiones y varias visitas. Entonces, espero que, o en la misma visita, una sola visita, pero con 5 sesiones porque lo van tomando por tiempo. Visitantes únicos, ahí sí, son los que no se repiten. Para mí es mucho más valioso eso de los visitantes únicos. ¿Por qué? Porque no se repiten, aunque accedan con muchas sesiones o con muchas visitas. Es el mismo visitante. ¿Y por qué? Porque ahora tú por computadora tienes un ID distinto y por usuario tienes ya un ID que te va identificando. Entonces, Ana, seguimos con este ejemplo, entró por segunda vez y tercera vez, pero como es una sola visita, un visitante único, le cuenta una sola vez con 3 views de las páginas que habíamos visto en este ejemplo. Google Analytics identifica muy bien esto de los visitantes únicos porque a cada quien le asigna un ID. Entonces, cada computador lo tiene y los robots de buscadores no son considerados como visitas o visitantes únicos. Se excluyen de los visitantes únicos los robots. Entonces, eso es muy bueno. Conversiones, es nada más el número de visitas que ejecutan una acción deseada, es decir, los que ya descargaron un documento, los que nos rellenaron el formulario con el mail y todo eso, permanecieron tiempo navegando por una sección específica porque los llevé yo a través de una landing page. Entonces, todo esto son cuántos convertimos. En este mismo ejemplo, Ana está navegando por la página, le gusta una camiseta y decide hacer la compra online. Entonces, ahí ya la convertí. Ya no solo fueron visitas, no fueron sesiones, no fueron usuarios, sino aparte la convertí. Ya hice que llegara a lo que yo quería comprar. Entonces, eso es lo que sucedió. Y también mire de dónde vienen las visitas, de dónde vienen las sesiones, de las páginas de entradas. Es decir, el usuario accede a nuestro sitio web, pero no accede siempre a través de poner el nombre de nuestra página o de Google. Entonces, accede a través de otra más. Ana llegó, siguiendo el ejemplo de que ya compró la camiseta y de que ya hizo varias sesiones, pues Ana llegó en la caja de búsquedas de Google, puso camisetas de mujeres, o camisetas de chicas, como dice aquí. Aquí parece por talla, pero no se refiere al género. Entonces, camisetas de chicas. Entonces, ahí le salió todo y llegó a través de eso. Entonces, quiere decir que tengo que seguir pagando mis anuncios en Google, porque llegó a través de Google, o llegó a través de otra página. Entonces, me conviene anunciarme en esas páginas. Eso es importante para los mercadólogos. Igualmente, la salida, pues no vio, les puedo apostar que Interjet, de todas las de Interjet, se pueden ir a otras líneas aéreas baratas. ¿Por qué? Porque de Interjet van a comparar precios. Entonces, entraron tal vez por un anuncio, pero se salen a otra página para estar comparando precios. Entonces, eso es muy importante para ver a dónde se fueron o por qué se fueron. Y referidas, bueno, es igual, de los todos anuncios, todo lo que hacemos en la web, cuántos llegaron por darle clic. Entonces, Ana estaba accediendo a la página de moda y llegó a través de un blog de moda. Entonces, si un bloguero que está hablando bien, pues voy a decirle al bloguero que me anuncio con él, o le mando datos, o le mando productos para que siga probando. Entonces, ¿por qué? Porque ahora el consumidor tiene todo esto en su poder. Otra que es muy importante es el bounce rate o la tasa de rebote, que es el porcentaje de visitas donde el usuario entra y sale de la misma página sin necesidad de visitar otras páginas del mismo sitio. Es decir, yo llegué por un buscador, quiero el programa, no sé, el Office, y resulta que me manda a una página que Office gratis y que te doy los códigos y no sé qué, yo ahí me salgo enseguida. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando descargar el Office, me manda una página horrible y pues me salgo. O sea, sí le contó como una visita, pero también la tasa de rebote la tiene altísima porque no hago nada. Me mandó esa página, pero le cerré. Realmente esa no era la página que yo quería. Entonces, sí es importante las visitas, pero hay que descontarle las tasas de rebote. Y luego las impresiones ya son por anuncios. Entonces, cada vez que vi un anuncio, pues es lo que van a estar, un banner, un anuncio o algún, es una impresión. Entonces, también esas cuentan, y cuentan más si el anuncio, si la impresión tiene un click-through rate, se llama, o el porcentaje de clics que le dan al anuncio. Entonces, se llaman CTRs, no confundir con costo por millar ni nada de eso. Click-through rate o porcentaje que le dan un clic para irse.
Entonces, cuando sale el anuncio y le dan un clic, quiere decir que les interesó más y bueno, ya me cuentan y muchas veces como Google cobra. Entonces, Google es la herramienta que yo les recomiendo, hay muchas, pero Google es la que yo más les recomiendo. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene bueno? Es gratis. Todo lo que es Google Analytics es gratis. Da un volumen de información muy importante, tal vez no la que necesitamos. Es fácil de activar y mantener, cualquiera te metes, le dices tu página y te va midiendo. Permite una integración con todos los datos procedentes de Google AdWords, que eso sí, si ya contrataste una campaña por AdWords, pues ya te va dando la integración con esos datos y es una interfaz muy sencilla de entender, está clarito, cualquiera la entiende, hasta yo que tengo 40 años. Entonces, y lo que no tiene tan bueno es que no se puede configurarlo como yo quisiera. Oye, pero aparte quisiera ver de esto de las páginas de salida, no se puede. Bueno, sí se podría hablando Google, pero ya te cobran. Pero con lo que tiene de gratis, no se puede. Y hay que adaptarse a lo que Google cree que es lo relevante. Entonces, a mí que me interesa ver por estado, a mí me interesaría ver otra cosa. Entonces, para ellos le parece. ¿Cómo podemos mejorar? Y esto como último punto, pues bueno, buscando siempre mejorar los porcentajes de conversión, que ya vimos que es la conversión, y facilitarle la navegación al usuario dentro del sitio web, como a través de estudios, a través de cuestionarios, a través de experimentos la página A y luego pruebo la página B y veo cuál es lo mejor, o haciendo todas las variantes que necesitamos. Si ven ustedes en esta gráfica, cuáles son las medidas o los análisis que hacen los mercadólogos de Estados Unidos y en base a qué invierten en su plan, pues ellos buscan mejor software para su sitio, el 60%, y pagan ya para herramientas el 56%, pero hacen muchas pruebas de landing page con la A, con la B, a ver cuál jaló más, y las van probando el 50%, y también integran con mails, con búsquedas, con las campañas que están fuera de línea, con el reconocimiento en línea de sus campañas, con pruebas de usabilidad y hay un tracking de ojo que te va midiendo la retina y va viendo qué es lo que más ves y cuánto tiempo permaneces más leyendo una cosa que otra. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. El chiste es saber qué queremos, qué buscamos. ¿Okay? Y con esto es el último tema que les quería decir. Les quiero dar las gracias a nombre del Colegio de Empresarios, del mío propio. Aquí termina la materia, ya saben que estamos a un clic de distancia, les agradezco de veras todas las atenciones, espero que haya quedado claro todo este tema de mercadotecnia analítica que es muy importante para cualquier empresa y bueno, les agradezco muchísimo y pues nos vemos en la próxima, hasta luego.